Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Tomen asiento, por favor. Hermanos, sed imitadores de Dios como hijos muy amados. Vivid en el amor así como Cristo nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros en oblación y hostia de olor suavísimo. Tenemos la gracia de celebrar la misa que corresponde al domingo tercero de la Cuaresma y que en este día coincide también la fiesta grandiosa de Santo Tomás de Aquino, cuya fiesta se traslada por la importancia del domingo al día de mañana y hoy solamente se hace una memoria. Conforme avanza la Cuaresma, vamos acompañando a nuestro Señor en su recorrido apostólico de esos 3 años de vida pública, en la que su predicación del Evangelio vino, como él mismo lo dijo, a completar la ley y los profetas. De allí que en la transfiguración, recordemos nosotros, se aparecen a su lado para testimoniar a la ley, al gran Moisés, y para testimoniar a los profetas, al gran Elías. Representantes ambos entonces de esa ley y los profetas que venía a completar nuestro Señor con su predicación. Y en cuanto a la ley, si bien podríamos decir que no hubo cambio ninguno en el decálogo, en esos 10 mandamientos, nuestro Señor la completa, sí. ¿Con qué? Con la ley del amor, como principio fundamental de su doctrina que quiere que se cumpla hasta el final de los tiempos, y por lo cual el gran San Pablo en la epístola de hoy, dirigida a nosotros y a los efesios, nos empuja, nos increpa, nos insiste en vivir según la ley de ese amor que dice, como Cristo nos amó, a ese nivel. ¿Y hasta qué grado? Hasta el grado de ofrecerse a sí mismo a Dios por nosotros en oblación y hostia de olor suavísimo. Y en cuanto a la ley, también, de la cual formaban parte las ceremonias del rito litúrgico antiguo, vino nuestro Señor a completarla, mejor dicho, a cumplimentarla, ya no con figuras, sino con el significado propio de lo que aquellas sombras significaban para lo venidero. Un verdadero sacrificio de olor suavísimo a Dios en la sangre del Cordero Divino. Y en cuanto a los profetas, porque vino a cumplir, más que a completar, todas aquellas cosas que se habían dicho de él en las Sagradas Escrituras, en las profecías del Antiguo Testamento, aún hasta en los más mínimos detalles. Por ejemplo, nacerá en Belén, como está escrito, le dijeron Herodes cuando preguntó acerca del nacimiento del Mesías. Llamaré a mi hijo desde Egipto, así como fue el retorno de nuestro Señor cuando había pasado el peligro de Herodes. Decida Juan, le dice nuestro Señor a los discípulos de San Juan Bautista, lo que habéis visto y que estaba escrito. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado aquel que no se escandalizare de mí. Y en cuanto a su pasión, fue vendido, como estaba escrito, por 30 monedas, y con esas monedas se compró un campo, así como estaba escrito, para enterrar a los forasteros. El ser tratado también como la basura, como lo último del mundo, el ser abandonado de sus discípulos cuando lo prendieron, todo eso estaba escrito. Taladrarán mis manos y mis pies, y serán contados todos mis huesos. Será puesto entre los malhechores, aquellos improperios dirigidos contra él por su pueblo y los sumos sacerdotes, y el detalle preciso de que cuando nuestro Señor dice, tengo sed, se le dio a beber vinagre. Y ya muerto, aquella última parte que dice San Juan en su Evangelista,
para que se cumpliera la escritura, cuando trasladan su costado y verán al que traspasaron. Nuestro Señor cumplió entonces hasta la última tilde de aquello que estaba escrito, así en la ley y en los profetas. Y además vivió aquí en la tierra una vida ejemplar, humanamente hablando. ¿Para qué? No tenía necesidad, puesto que venía solamente a cumplir con aquello que se le había mandado, que era redimirnos. Bien, pues fue para testimonio de nosotros. ¿Para qué? Como dice el apóstol, para su imitación. Una vida, esa de nuestro Señor, más que sobria, diríamos nosotros, austera, heroica. En un diálogo que nuestro Señor tiene con Sor Josefa Menéndez, testimoniado en el libro Un llamamiento al amor, le dice en una revelación privada que muchas veces, después de haber trabajado exhaustivamente ayudando a San José fuera de la casa, al volver a ella no hallaban más que lo necesario para el sustento, para comer a la vuelta. Y aún en su vida pública, cuando le preguntaban, ¿dónde moras?, le dice él, ven y veréis. No tenía nada. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera una piedra donde reclinar su cabeza. Y en la cruz, ¿qué tenía? ¿Qué nos dejó? Solamente lo opuesto. Aquel manto que se sortearon y aquella túnica que se repartieron, aquellas vestiduras de nuestro Señor que se sortearon y se repartieron debajo de la cruz, era lo único que tenía para dejarnos. Vivió haciendo el bien, ayudando y perdonando. Ayudando, pero no solamente como nosotros nos imaginamos o como el mundo de hoy quiere que Dios lo ayude, ayudando con curaciones, con milagros, con que no nos falte nada. No, ayudando sobre todo con la predicación de la verdad, con la recriminación de las malas conductas para enmienda de sus vidas de aquella época y de las nuestras de hoy. Y perdonando, sí, ¿a quién? A todos aquellos que tenían la buena disposición para ser perdonados gracias a su arrepentimiento. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para que todos los hombres pudieran ser redimidos, pero solamente será aprovechada por aquellos que, poniéndose debajo de ese gran raudal de gracias que nos trajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sepa aprovecharse de ellas. Por eso, las palabras de la consagración del cáliz que dicen que será derramada por muchos para la remisión de los pecados. Y por eso, las mismas palabras también de nuestro Señor, cuando les explica aquella parábola de la piedra angular de la construcción, que es Él mismo, nuestro Señor, y que fue puesta, dice, aquí en la tierra, para la exaltación de muchos y para la ruina de otros. Y aquellas últimas palabras, cuando ya perseguían a nuestro Señor para matarle, y les dice, y nos dice, me buscaréis, mas así como me buscaréis, no me podréis encontrar. Valiéndonos de la boca de otro, diremos que la pasión que nuestro Señor Jesucristo, o sea, los tormentos y la muerte que el Dios inmortal, revestido de carne mortal, se dignó padecer por la salvación del humano linaje, es un misterio y una historia. O mejor dicho, o con más exactitud, un misterio oculto en una historia. Expliquemos. Dijimos que nuestro Señor había llevado una vida heroica, sí, pero sería una completa irreverencia colocar la historia de la vida y de la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el mismo plano que los héroes mortales o que los sabios respecto a la verdad que predicaba nuestro Señor, o en cuanto a los artistas, o aún en cuanto a la vida de los mismos santos. La pasión de nuestro Señor
históricamente hablando, es el acontecimiento más trascendental en la historia del mundo, que además de lo que esa misma pasión y muerte de nuestro Señor significa para todos los hombres, fue colocada para partir la historia en dos grandes periodos. Uno, el que cae al lado allá atrás de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y el que cae de este lado de la cruz. El anterior, aquellos hombres que suspiraron anhelantes por la redención desde la caída de Adán y Eva, y el nuestro, por gracia de Dios, que le vemos ya felizmente realizado. Considerado como misterio, ¿qué es la pasión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es su muerte? ¿Qué fue toda su vida? No es otra cosa que el verdadero sacrificio de la nueva alianza, por el cual el Hijo nos reconcilia con el Padre, por el cual Dios mismo satisface por nuestros pecados, nos merece la plenitud de los bienes sobrenaturales, y en cuanto Hijo nos asocia al derecho sobre la gloria bienaventurada. Qué hermosas verdades para contemplar y retener en nuestras almas durante el resto de la Cuaresma. Repasar los evangelios en estos días, sobre todo las partes tocantes a los últimos días de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, a la injusticia de la persecución por parte de los judíos, aquellos que ocupaban sobre todo los altos puestos, a la negación del pueblo vil, al abandono de sus mismos discípulos cuando ven el peligro, a la traición de Judas y a todo lo que nuestro Señor padeció en su juicio, condena y ejecución. Esas lecturas, esas consideraciones deben ser el punto primordial de nuestra mente y de nuestro corazón en estos santos días. Tratemos, pero tratemos de verdad, de evitar lo superfluo, lo gracioso, para que nuestra alma no se distraiga y mantengamos un espíritu de compunción que nos ayude considerando todo aquello a que nuestro Señor ha hecho por nosotros y la nada de cuanto nosotros hemos hecho por Él, ni siquiera a veces en nuestro propio provecho, para que nos mueva a tomar resoluciones firmes. ¿Para qué? Para enmendar todo aquello que haya que enmendar, no escatimando esfuerzo ni sacrificio, y que cuando nos falten fuerzas, miremos a la cruz y veamos ese amor con el cual Él se ofreció por nosotros mismos. Cada uno de nosotros sabe perfectamente, no tratemos de engañarnos, como dice San Pablo, como en otro tiempo andábamos en tinieblas. Sabemos que andábamos o tal vez todavía andamos mal, pero gracias a esa redención somos constituidos en la luz del Señor y debemos andar por agradecimiento a Dios como hijos de la luz, cuyos frutos, dice San Pablo, consisten en tres cosas: en las obras de bondad, en las obras de justicia, en las obras de la verdad. Si nuestras obras no irradian esos elementos, no podemos decir entonces que obramos bien. Bondad, justicia, verdad. No querramos justificarnos hasta el grado que, como aquellos que, como narra el Evangelio de hoy, llegaron a acusar a nuestro Señor de lanzar los demonios con el mismo espíritu del demonio. ¿Para qué? Para justificarse ellos, para no dar oídos a la predicación que Él daba, para no aceptar los milagros como testimonio de su predicación, sobre todo para no cambiar de vida, para no tener que aceptar esas palabras de nuestro Señor y recibirle como Redentor y Salvador. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos lo mismo, así como nuestro Señor destruyó aquel argumento, diciéndoles que si Él echaba a los demonios en nombre del demonio, entonces los hijos de todos ellos, que eran sus discípulos, que los seguían a todas partes y que también hacían milagros echando demonios, ¿en nombre de quién los echarían? Grande la sabiduría de nuestro Señor y grande la estulticia, la idiotez de aquellos hombres para querer ponerse enfrente de la verdad misma. Así también entonces, nosotros, delante de Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo contempla desde las profundidades de nosotros mismos, aun cuando nosotros nos engañáramos creyendo que no es así,
que Dios no se da cuenta o que tal vez nosotros argumentamos buena voluntad, Él tendrá los argumentos suficientes para que si no nos convertimos y nos corregimos, hacernos ver nuestra propia malicia como testimonio en contra en el día de nuestro juicio al final de nuestras vidas. El que no recoge conmigo, dice nuestro Señor, desparrama. No hay puntos medios. El que no está conmigo, está contra mí. Cada uno entonces verá qué camino sigue, pero también, según el camino que siga, verá sus consecuencias. No podemos vivir en esta vida como si esta vida fuera la única, contrariando a nuestro antojo por nuestro propio bienestar los mandamientos de Dios y sus consejos evangélicos, y querer un día recibir el premio de aquellos que, considerando todas estas cosas, sí las cumplieron. Consideremos entonces, para finalizar, esa eternidad que se nos tiene prometida, todo aquello que nuestro Señor nos ha ganado con su sangre y que nos está esperando, pero que hay que ganarlo, como dice el apóstol, hay que correr la carrera, hay que luchar la lucha, hay que ganar la batalla, hay que vivirla correctamente. Pongámonos, como dijimos hace 2 semanas, la capucha de penitentes, y si no somos capaces de hacer por vergüenza humana alguna mortificación delante de los hombres, por lo menos hagámosla a solas, y sobre todo para que aquellas cosas que nos ayuden a dominar nuestro espíritu rebelde, nuestro orgullo, nuestra falta de caridad. A María Santísima, Reina del amor y de la humildad, le dejamos en este día a sus pies nuestros corazones. A ella, que llamó bendita a aquella mujer, cuando le dijo: bendito el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y nuestro Señor, para significar que no solo por eso era bendita, y para darnos mucha más esperanza a nosotros, dijo, para completar la frase: bienaventurado más vale aquel que cumple la palabra del Señor. Así como la cumplió ella, así como no solamente por ser madre de Dios, sino por ser la hija perfecta de Dios y la esposa del Espíritu Santo, así nosotros también. Pongamos nuestros corazones a sus pies, pidiéndole a ella la gracia de que nos dé valor, de que no nos dé vergüenza de hacer de alguna manera un cambio de nuestras vidas si hay que hacerlo, así nos cueste la reputación delante de los hombres. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.